Esta noche en tu programa En Pareja hablaremos sobre cómo hablar con los hijos sobre el abuso sexual. Yo te invito a que me acompañes. Comenzamos. Este programa se disfruta en pareja. En pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista. El doctor Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a tu programa En Pareja. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y me da mucho gusto que esta noche me acompañes para hablar, para aprender juntos, para poder estar en contacto y en comunicación de ida y vuelta. Hoy hablaremos precisamente sobre cómo hablar con los hijos sobre el abuso sexual. Bueno, pues un tema importante, un tema que tradicionalmente en la cultura se nos ha impedido hablar de sexualidad de una manera abierta, de una manera realista, de una manera positiva, de manera que podamos nosotros ver la sexualidad humana de una manera natural y a través de este enfoque pues poder también prevenir muchas consecuencias que están relacionadas con la distorsión precisamente de la educación sexual. Así es que yo te invito, como todas las noches, a que formes parte del programa y nos hagas llegar tus comentarios, tus opiniones, tus dudas. ¿Tienes alguna pregunta? Pues nos puedes mandar un WhatsApp al 33 10 19 07 12. Lo repito, 33 10 19 07 12. Y como ya es costumbre, quiero agradecer a este gran equipo que hace posible el programa, encabezando la producción a Rosy Muñoz y en los controles técnicos a Norberto Rodríguez. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y esta noche me complace mucho tener aquí en cabina la presencia de la maestra Gabriela Iceta. Ella es psicóloga, tiene maestría en sexualidad humana, es facilitadora de la Fundación Paz, Prevención del Abuso Sexual, y bueno, pues ya conocida desde hace muchos años, que me da mucho gusto de volverla a ver y tenerla aquí en el programa. Gaby, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gilberto? Buenas noches, un gusto estar aquí, gracias. Gracias por estar aquí en el programa y por darnos tu tiempo y tu espacio. Bien, el abuso sexual es una realidad que sigue arrojando números cuando se arrojan, pero hay veces que no se habla del abuso sexual y esto pues viene a ser una situación muy grave porque vemos adultos que arrastran toda una serie de situaciones que vivieron de pequeños. ¿Cómo podemos nosotros hablar de estos temas con los niños? Pues primeramente los adultos, los que tenemos hijos, los que somos abuelitas, abuelos, somos maestros, maestras, primero que nada hay que pues enfrentar nuestros fantasmas, porque a lo mejor muchos de nosotros vivimos algún tipo de agresión sexual, un abuso sexual. Entonces hay que enfrentar primero en nuestros prejuicios y informarnos, buscar la manera adecuada de acercarnos a los niños, ¿sí? Y sobre todo pues tener una actitud positiva, porque los niños y las niñas cuando pues uno de adulto, ¿verdad?, quiere empezar a hablar de estos temas, si en casa no se habla de sexualidad, por supuesto que pues a muchos niños les puede dar pena, se pueden cerrar. Por eso los padres, los cuidadores, tenemos que mantener siempre una comunicación abierta, hablar de estos temas sin prejuicios, con una actitud positiva. Hablamos del lenguaje corporal, que es muy importante, ¿verdad? Entonces, pues son muchos aspectos que hay que tomar en cuenta, pero sobre todo romper
esos prejuicios, ¿verdad? Esos miedos, para empezar a construir ese puente de comunicación con los niños y las niñas. Bien. Te preguntaría entonces cuáles vendrían a ser los ingredientes o los factores importantes que conllevan una educación sexual positiva. Los ingredientes, bueno, son muchos, ¿verdad? Vamos a hablar pues de la información, una información que sea clara, ¿verdad? Científica, ir conociendo, ir aprendiendo. Las personas que pues nos dedicamos a diferentes profesiones o los que tenemos, somos amas de casa, maestras, lo que sea, todos tenemos la oportunidad de acercarnos a estudiar, ¿verdad? A aprender, a buscar páginas, fundaciones como Fundación Paz, por supuesto, donde nos puedan orientar, ¿sí? También podemos acudir a librerías. Aquí en Guadalajara hay muchos lugares donde podemos comprar material científico, ¿verdad? No informarnos tal vez en cualquier puesto de revistas, como muchas personas a lo mejor tienen el acceso a esos materiales, pero lo importante es el conocimiento, la formación, ¿sí? De todos los adultos, todas las personas que tenemos niños a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque no solamente los educamos en valores de otro tipo, de buenas costumbres, ser atentos, educados, sino también es un derecho de los niños y las niñas, una educación sobre la sexualidad, es básico, es para proteger a nuestros niños y niñas, ¿verdad? Entonces hay que enfrentar el tema. Digo enfrentarlo porque a muchas personas les puede dar pena, ¿verdad? Nosotros que trabajamos con padres y madres de familias, docentes, pues son temas escabrosos para ellos, para algunas personas, no todos, por supuesto, y les da pena, se sienten ignorantes. Entonces, pues lo primero que nada es informarnos, abordar el tema y pues estudiar, prepararnos, ¿verdad? Cada quien dentro de sus posibilidades, pero hay que enfrentar el tema, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces nos estás mencionando que un ingrediente importante, básico, vienen a ser los conocimientos, ¿no? La información que nosotros tengamos del tema y que busquemos una información confiable, una información científica, una información realista, ¿no? Y esto es esto vendría a ser la base para caminar con los hijos, para caminar en la familia, desarrollando una sexualidad positiva. ¿Por qué cuesta tanto trabajo hablar de sexualidad en las familias? Porque para algunas personas, como tú bien lo dices, es un tema escabroso, es un tema difícil, es un tema que nos dicen, y a mí me han dicho, como a ti también seguramente, ay, qué difícil son esos temas, doctor, y ahora los niños de hoy, pues ya no son como los de antes. Bueno, realmente las personas se quebran el cerebro. ¿Por qué? Para algunas personas puede ser escabroso, difícil, porque puede despertar ciertos recuerdos, ¿verdad?, de la infancia, de la adolescencia, que no se pudieron superar. Pero también es porque tal vez muchas personas genitalizan la sexualidad. Muchos al pensar que van a hablar de sexualidad con sus chiquitos, pues se imaginan que van a hablar de relaciones eróticas, ¿verdad? Nada más, y no, eso es una parte, ¿verdad?, nada más de la sexualidad. Empezar a hablar de sexualidad es hablar de género, de identidad, de emociones, de sentimientos, ¿verdad? Muchas veces cuando a mí me preguntan, ¿pero cómo puedo empezar a hablar de sexualidad si mi niño tiene 3 años, 2 años o 4 años? Creo que, por ejemplo, el utilizar las fotografías de cuando estábamos embarazadas de este bebé, de este hijo o esta hija, es muy buen inicio para hablar de sexualidad, ¿verdad? Cuando tú estabas formándote mi vientre, ¿verdad? Yo estaba muy contenta, no sabía si ibas a ser un niño o una niña, ¿verdad? Pero de esta manera tan sencilla, ¿verdad? Y que todos tenemos alguna fotografía, algún recuerdito de nuestro baby shower, es el primer paso de hablar de sexualidad con los niños, ¿verdad? Entonces, no es solamente genitalidad, sino hablar del sexo de los niños, ¿verdad? Me refiero si es niño o niña,
que cuando tú naciste, ¿verdad? O vámonos un poquito antes, yo me enamoré, ¿verdad? De tu papá, ¿verdad? O de tu mamá. Entonces creo que es un inicio, ¿verdad? De hablar de sexualidad. Muy buen inicio, de la forma en la que nosotros nos sintamos más a gusto y más cómodos, es como vamos a transmitir una información que a nuestros niños les quedará grabada para toda la vida. De igual manera, si nosotros manejamos ciertos secretos o cierta incomodidad, pues también le estamos enseñando ese mensaje negativo a los niños. Vamos a seguir hablando de este tema, vamos a nuestra primera pausa comercial. ¿Tiene alguna duda? Mándenos un mensaje vía WhatsApp al 33 10 19 07 12. Vamos a un corte y regresamos. En pareja. Seguimos en pareja en el 1040 Radio Mujer. Bien, pues seguimos aquí en tu programa En Pareja. Te recuerdo que el día de hoy estamos hablando sobre cómo hablar con los hijos sobre el abuso sexual, que básicamente pues tenemos que hablar y aprender a hablar sobre sexualidad humana, sobre uno de los aspectos más importantes de la vida del ser humano, que es precisamente el desarrollo de su sexualidad, y la idea es que tenga un desarrollo armónico, que sea un desarrollo paulatino, que sea un desarrollo donde no solamente, como dice Gaby, mi invitada el día de hoy, se hable de genitalidad, sino que se hable también de la identidad sexual, que se hable también de los vínculos afectivos, que se hable también del amor que le debemos de tener a nuestro cuerpo y mencionar las partes de nuestro cuerpo como lo son, como su nombre, con su nombre. No cambiarles el nombre, que todavía sigue existiendo esta mala costumbre por personas que no se sienten cómodas al hablar de la sexualidad. Y aquí, por ejemplo, podemos decir, Gaby, que uno de los factores, o uno de los ingredientes importantes en la educación sexual es el conocimiento, pero otro factor también muy importante es la actitud, porque yo puedo tener mucho conocimiento, está el internet abierto para que haya muchas páginas sobre sexualidad, pero si tengo una actitud negativa ante la sexualidad, pues no me va a salir ni una palabra, ¿no? Claro. ¿No es así? Sí, como decíamos, podemos decir, ay, vamos a hablar de algo muy hermoso, ¿verdad? Que es nuestro cuerpo. Pero si el papá o la mamá o la abuelita están con una cara así de, ay Dios, de asusto, pues ¿qué es lo que recibe el niño o la niña? Pues un mensaje de que vamos a hablar de algo peligroso, algo malo, un secreto, ¿verdad? Que nadie debe saber. Y no, hay que tener una actitud abierta, positiva, serena. Buscar el momento, cuando se va a dar esta primera plática, pues adecuado, utilizar las palabras sencillas, no hay que utilizar términos científicos muy confusos para los pequeñitos, sino palabras sencillas, como tú bien mencionas, utilizar los términos correctos de nuestros órganos sexuales, sin utilizar eufemismos peyorativos que, bueno, a lo mejor podemos, no sé, hablar de nuestros órganos sexuales con cariño, ¿verdad? Porque pues algunos papás así le dicen tu colita, ¿verdad? Pero pues no es colita de perro, ¿verdad? Claro. Ni de gatito, tiene un nombre. Pero utilizar los términos correctos para que los niños y las niñas poco a poco vayan conociendo sus órganos sexuales con el nombre correcto. Y tal vez el niño o la niña en ese momento, pues sí, a ver, dime qué me quieres decir, ¿verdad? Está tan ocupado porque quiere ir a jugar, a correr o a ver su programa favorito, que a lo mejor no quiere prestar atención. O medio escucha, o medio oye, y el papá, la mamá está platicando, hablándole sobre el cuerpo, que pues nuestro cuerpo es un tesoro, ¿verdad? Es un regalo, lo vamos a cuidar, lo vamos a amar, lo vamos a también mantener sano, por supuesto. Y bueno, ahí empezamos también a hablar de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad y de manera positiva. Entonces, a veces el niño o la niña está tan ocupado o tan interesado en irse que, bueno, sí, ya se quiere ir, ¿no? Y el papá y la mamá a lo mejor puede decir, no, pues no le interesa, o no quiere, ¿verdad? O le aburre,
o le da pena. Y ha habido papás, porque me lo han platicado, que pues ya le dijeron todo en un momento así rápido, y no, el niño no prestó atención y ya no se da otro momento más. Entonces es importante utilizar cada espacio, ¿verdad? Para hablar del tema. A lo mejor si estamos viendo un programa de televisión, podemos utilizar así un pretexto. Ay, mira, qué linda niña, ¿verdad? Qué bonito, ¿qué será, niño o niña, verdad? No, ¿qué sexo es? Ah, es niña, ¿verdad? O es niño. Empezamos a utilizar términos de manera cotidiana, ¿sí? O para que los niños vean que esto no es un tema que se habla así atrás de la puerta, encerrado en la recámara, sino que es algo que podemos hablar abiertamente, con respeto, por supuesto. Pero si en casa, ¿verdad? Vemos que el papá, la mamá, los hermanos ven algunos programas de televisión o videos, como vemos muchos, ¿verdad? De donde se erotiza el cuerpo de los seres humanos, hombres y mujeres, y papá y mamá hacen comentarios pues despectivos, no dicen los nombres correctos de los cuerpos, de los órganos sexuales, o utilizan eufemismos ofensivos. Esa es una educación sexual, por supuesto, pero negativa, ¿sí? Pensamos que educación sexual es hablar del tema así sentadito, papá y mamá con los niños. No, siempre educamos, padres y madres o cuidadores, de manera positiva o negativa, sobre sexualidad. Por eso tenemos que darnos cuenta cómo nos dirigimos nosotros hacia el cuerpo de las personas, hacia nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Porque eso es educación sexual, ¿verdad? Claro que es una educación sexual de manera informal, ¿verdad? De una manera con un mensaje negativo. Entonces, pues, ¿qué va a recibir el niño o la niña de casa? Pues una educación sexual no sana, ¿sí? Va a pensar que el cuerpo, pues, del ombligo para abajo es tabú, ¿verdad? Nunca se mencionan sus nombres, entonces no hablamos del cuerpo. Cuando ellos tengan alguna situación, por ejemplo, de un abuso sexual, o de alguna duda sobre algo que está sucediendo, su primera menstruación o su primera eyaculación, cuando empieza la espermatogénesis en los varoncitos, entonces pues no se van a acercar a papá y a mamá, porque a lo mejor ellos mandan un mensaje negativo y nada más se burlan de las demás personas, ¿no? O de los vecinos, de todo el mundo. Entonces pues ellos no se van a querer acercar a papá y a mamá. Ellos van a buscar información, pero no va a ser con los padres y madres, ¿verdad? O con los docentes, porque también buscamos en Fundación Paz preparar a los docentes para que ellos también sean unas guías para los niños y niñas que no encuentran esa guía en casa, sino que también ellos puedan guiar a los niños cuando tengan sus preguntas, ¿verdad? Claro, sí, qué importante es esto que nos estás mencionando, Gaby, porque no se necesita ser sexólogo, sexóloga, no se necesita tener estudios formales, académicos, científicos del más alto nivel para hablar con los niños. Yo creo que una actitud abierta en donde el niño se sienta aceptado, porque una cosa es la pregunta que hace el niño y otra cosa es la pregunta que está escuchando el papá o la mamá. Y como tú bien lo mencionabas hace un momento, pues muchas veces como adultos escuchamos nuestros propios fantasmas. Decimos, no, pues el niño ya me está preguntando de esto, quiere decir que ya está interesado en tener relaciones sexuales. Cuando el niño a lo mejor lo que escuchó, la palabra condón, pues lo vio en un letrero ahí, un espectacular por la calle. Y entonces, si el papá o la mamá se asusta, si no tiene acceso a su comodidad para hablar de la sexualidad, pues eso lo va a reflejar con el niño o la niña, y entonces ellos no se van a sentir cómodos para preguntarle. Entonces, más allá yo creo que tener conocimientos al más alto nivel, es esta actitud en donde se le haga sentir valioso al niño o a la niña, y que con esto el papá y la mamá también puedan decir, pues fíjate que no sé, no sé, pero hay que aprenderlo juntos. Y una niña inteligente es una niña bonita, ¿no? Para quitar el tabú ese de que las inteligentes
son las feas y las bonitas no son tan Tontas, inteligentes, son tontas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esa actitud es bien importante. Así es válido que los papás les digamos a nuestros hijos, las mamás, ay, esa pregunta que tú me estás haciendo, no lo sé, ¿sí? Es válido, pero vamos a comprar un libro. Vamos a las librerías de aquí de Guadalajara, ¿verdad? En Chapultepec hay muchas, en cualquier plaza, y hay libros hermosos, materiales de diferentes, para diferentes edades, con ilustraciones, con definiciones de los conceptos, para que juntos vayamos aprendiendo. Vamos a comprar un libro o vamos a buscar o una orientación con alguien que sepa o me voy a poner a estudiar, ¿sí? Nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros sobrinos o nietos son nuestros mejores maestros, porque nosotros nos preparamos para poder guiarlos. También es interesante cuando nosotros los adultos nos podemos recordar cómo fue nuestra educación sexual. ¿Hubo alguien que se acercara a nosotros y tuviera el tiempo, ¿verdad? La actitud, el amor de disipar nuestras dudas? ¿Hubo alguien? ¿Cómo me hubiera gustado que se hubieran acercado hacia mí? ¿Sí? Tal vez solamente me dijeron, ¿verdad? Como muchas de mi generación, la única plática que tuvimos nosotras así de manera profesional, entre comillas, era cuando iban a las secundarias, ¿verdad? A enseñarnos, y eran parte de una empresa, ¿verdad? De toallas femeninas, y nos daban una plática, pero era sobre la menstruación. Y sacaban a los hombres, ¿no? Sí, bueno, las que tenían escuelas mixtas, pero muchas que estábamos, en mi caso, puras mujeres, pues yo creo que se salía el maestro de biología, ¿verdad? O el de matemáticas, y no nos platicaban solamente de manera biologicista, como se dice, ¿verdad? El aparato reproductor. Pero el aparato reproductor está conectado a mis sentimientos, a mis emociones, a mis actitudes, ¿no? Entonces, eso fue la única plática que nos dieron, ¿verdad? Y si algunos padres y madres nos tuvieron el tiempo, la actitud, ¿verdad? La intención, o se dieron cuenta que era tan importante el hablar de sexualidad en casa, pues tuvieron buena suerte, ¿verdad? Pero sí, por eso hay que revisar nuestra historia. ¿Cómo me gustaría a mí, me hubiera gustado, ¿verdad? Para yo poder hacerlo ahora a mi tiempo. Así es. ¿Cómo me hablaron a mí de sexo? ¿Y cuál fue la primera pregunta que hice? ¿Qué fue lo que me contestaron? ¿Qué sentí cuando me lo contestaron? Todo eso es parte de nuestra sexualidad y nos va a ayudar, nos va a servir o nos va a impedir para que hablemos de sexo con nuestros hijos. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial. ¿Tiene alguna pregunta? Puedes mandarnos un mensaje vía WhatsApp al 33 10 19 07 12. Vamos a un corte y regresamos. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Gracias por permanecer en la sintonía. Estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y esta noche me acompaña la maestra Gabriela Iceta, experta en sexualidad humana, para hablar sobre cómo explicar a los niños el abuso sexual y de alguna manera también detectarlo. ¿Cómo pudiéramos nosotros definir el abuso sexual, Gaby? Bueno, es cualquier tipo de interacción de carácter sexual que se da entre una persona que ejerce poder hacia una persona que no tiene el mismo poder. Estamos hablando de relaciones asimétricas, ¿sí? Donde la persona, poniéndole el nombre de agresor o agresora, pues puede ser de manera física o no física, ¿sí? Tocando sus órganos sexuales, su cuerpo, agrediéndolo, ¿verdad? O no agrediéndolo, porque también puede ser sin que el pequeñito, la pequeñita sea lastimada de manera física, pero sí es emocional, ¿sí? Cuando se habla de no físico,
es cuando la persona, el agresor o la agresora, puede mostrar material erótico explícito al niño, a la niña, y esto es una agresión sexual. Aunque el niño no sufra, ¿verdad?, físicamente de una herida o de una violación, pudiéramos decir, ya sea equiparada. Entonces, hablamos de una agresión sexual, ¿sí? Okay. Porque el menor no está preparado para ver este material. Uh-huh. Entonces, sí llega a dañar emocionalmente al menor. Correcto. Entonces, bueno, puede ser de diversas maneras la agresión sexual, el abuso sexual. Okay. Cuando a veces decimos, no, es que eran 2 niños o 2 niñas, ¿sí?, de la misma edad, pero a veces la persona, el agresor, el niño o la niña agresora, puede estar desarrollado emocionalmente, psicológicamente, más que el otro, ¿sí? Okay. Entonces, hablamos de un abuso. ¿Por qué? Porque manipula, utiliza a la otra persona como si fuera una cosa, lo cosifica para buscar su propia satisfacción sexual, erótica, okay, ¿verdad? Entonces, okay, eso es un abuso sexual. Cuando se cometen, ¿verdad?, ciertas conductas de manera erótica con el menor o la niño o niña, y donde esta menor no puede decidir todavía, ¿sí? A lo mejor puede decir, no, es que sí quiso, no lloró, le gustó, uh-huh, pero fue manipulado, fue seducido, ¿sí? Fue preparado el terreno para que el niño o la niña dijera, pues, o accediera, ¿verdad? Entonces, hablamos de un abuso sexual, porque se utiliza ese poder. Ok. ¿Cómo podemos nosotros decirle esto a los niños de manera que ellos puedan defenderse, se pudiera decir? Uh-huh. Sí, pues empezando, como mencionaste, que el cuerpo es de nosotros, ¿verdad? Es nuestro, uh-huh, tesoro, ¿sí? Nos pertenece a nosotros. Y que tenemos, bueno, utilizamos nosotros partes privadas y partes públicas, ¿sí? Uh-huh. Cuando trabajamos con niños de jardín de niños chiquitos, ¿verdad?, nos ha tocado trabajar, que es algo hermoso cuando los chiquitos, ¿verdad?, empiezan a distinguir que si son niños o niñas, ¿verdad? Ahí es un tema de sexualidad. Entonces les hablamos, empezamos a trabajar, ¿te gusta que te toquen tu cabecita? Sí, pero no muy fuerte, ¿verdad? ¿Te gusta que te toquen tu manita? Sí, pero no todas las personas. ¿Te gusta que te toquen tus rodillas? Sí, pero a veces me duele. Bueno, ellos van identificando que ellos mandan en su cuerpo y que hay zonas, ¿verdad?, de mi cuerpo que a lo mejor no me gusta que me toquen. Hay personas muy sensibles, ¿verdad?, a la espalda, no les gusta que los toquen o los golpeen así para saludarse. Bueno, así empezamos a hablar con los chiquitos o los niños de primaria o de secundaria, en donde ellos reconocen que nuestro cuerpo tiene partes privadas y partes públicas, ¿verdad? Okay. Básicamente, para que identifiquen muy claro los niños y las niñas, hablamos de partes privadas, nuestros órganos sexuales, ¿sí? Uh-huh. En el caso de las niñas, pues sus pechos. En el caso de los niños, ¿verdad?, su pene, sus testículos. También mencionamos los glúteos, el ano, ¿verdad? Hay incluso, bueno, no su órgano sexual, pero su estómago, su vientre, ¿verdad? Son partes privadas. ¿Por qué? Porque están cubiertas con la ropa, ¿verdad? Así los niños pequeñitos van identificando que sí, son mis partes privadas, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que trabajando la autoestima, por supuesto, es un objetivo muy importante en que trabajar la autoestima, la comunicación, la asertividad, para que los niños sepan que mi cuerpo es valioso, y así sea un familiar, uh-huh, no tiene derecho a tocar mis partes privadas, ¿sí? Porque ya lo platicamos, ya lo aprendí, ya me lo dijo mi mamá, la maestra, ya lo conoce el niño. Por eso no hay que esperar a que suceda un abuso sexual, hay que preparar a los niños para que en el caso de que llegue a suceder, ellos sepan cómo reaccionar, ¿sí? Y puedan superarlo, ¿sí? Porque tal vez un niño que no supo qué hacer, hasta se siente culpable, ¿no? Y claro, esto, por supuesto, pues hace que esta situación sea más difícil, pero no imposible de superar, por supuesto. Pero un niño o una niña que dice, no, le voy a decir a mi mamá, no me toques mis partes privadas, supo reaccionar, supo decir. Esto para el niño o la niña, pues es algo muy valioso, ¿verdad?
Y es que yo le dije, qué bueno, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que hablemos del tema y trabajar todas esas áreas básicas para que un niño o una niña sepa cómo reaccionar, sepa qué hacer y primero que nada, por supuesto, que lo identifique, ¿verdad? Saber que eso no es un juego, eso es una invasión a mi privacidad, a mi área privada, a mi parte privada, ¿verdad? Que son mis genitales, mi pecho, ¿verdad? Ahora, muchas veces nos imaginamos un agresor sexual o un abusador infantil, pues no sé, una persona fea, sucia, con características monstruosas. Pero hay veces que no son así. ¿Por qué al niño o a la niña hay que decirle que nadie le puede tocar sus partes privadas, inclusive si es familiar? ¿Por qué? Bueno, hay que partir de no decir personas malas, ¿sí? Eso es bien importante, porque decimos personas malas, puede ser un poquito confuso para los niños, porque cuando es algún familiar, pues van a decir, pero si no es malo, es bueno porque me regala dulces. Pero si no es malo, es bueno porque quiere a mi mamá, o es mi abuelito, o es mi tío, ¿verdad? O es mi propio papá, ¿verdad? Él no es malo. Entonces, partiendo de que son personas que no respetan, ¿sí? Porque puede haber personas que aparentemente son buenas, ¿verdad? Pero no respetan a las otras personas, violentan, ¿verdad? Al cuerpo del niño o de la niña. Entonces, hay que quitar esa etiqueta de personas malas, ¿sí? Para que el niño identifique que puede ser su papá, o su mamá, o su tío, inclusive el maestro, ¿verdad? Alguien que pues es reconocido en la familia, en la escuela o socialmente, porque los agresores, hombres o mujeres, la mayoría son agresores, construyen un perfil, ¿verdad? En la sociedad, en la familia, y seducen a la familia, al niño, a la niña, se ganan la confianza de la familia, ¿verdad? O de la sociedad. Entonces, por supuesto, ellos se disfrazan, por decirlo de una manera, y los niños se confunden, y los papás también dicen, no puede ser, llegan hasta negarlo, ¿verdad? Durante pues la profesión hemos tenido pues conocimiento en muchos casos donde las personas que han sido agredidas, pues es por el hermano, ¿verdad? Donde el hermano tiene un lugar especial en la mesa, ¿sí? Y donde la mujer que ha sido agredida, la hermana, no se atreve a decirlo. ¿Por qué? Porque es el hijo predilecto, ¿verdad? De la mamá o del papá, o es el que mantiene a la familia. Entonces, regresando a los niños, bueno, imagínense cuando es alguien que es querido, que es reconocido, es el tío que trae regalos, el que todo el mundo lo quiere, el que todo el mundo lo invita. Entonces, pues sí confunde a los niños. Y como tú mencionas, no hay que esperar a que, no hay que decirle a los niños, es que son personas feas y malas, porque ellos pueden esperar como el robachico, ¿verdad? Cuando nos decían a nosotros de mi generación que era un robachico, entonces esperábamos a alguien con un costal. No, puede ser cualquier persona. Atenta, linda, limpia, seductora, amable, generosa. Entonces, los niños deben reconocer que pueden ser personas conocidas, pero que no respetan el cuerpo de las demás personas. Eso es muy importante, ¿verdad? No solamente etiqueta de mala, sino de que no respetan y que no les importa lastimar a los niños y a las niñas ni a las familias. Así es. Y por favor, si su hijo o su hija le está diciendo que no se quiere quedar con el tío, hágale caso, créale. Porque esto de que, ay, tu tío tan buena gente, mira, nunca se casó, ¿cómo va a andar pensando en esas cosas? Pues precisamente por eso, ¿no? Se haya casado o no se haya casado, el abuelo, el esposo de la mamá, que posiblemente no sea el papá del niño o de la niña, pero hay que creerles a los niños, hay que hacerles caso, porque encontramos a lo largo de la historia, ¿no?, de muchos años, muchas estadísticas, o una estadística muy alta de niños y niñas que no se atrevieron a hablar porque no les creían, porque inclusive la mamá se asustó
y castigó a la niña por andar diciendo, pensando o creyendo que eso le estaban haciendo. Así es que, por favor, créanle a sus hijos, acérquenles a sus hijos y entiendan que el abusador sexual es una persona que en la mayoría de los casos es familiar o está dentro del ámbito conocido de los niños. Vamos a nuestra última pausa comercial. ¿Tiene alguna pregunta para el tema del día de hoy? Puedes mandarnos un mensaje vía WhatsApp al 33 10 19 07 12. Vamos a un corte y regresamos. Experimenta, conoce, descubre y siente en pareja. Seguimos en el 1040 Radio Mujer. Bien, pues seguimos platicando con Gabriela Iceta, facilitadora de la Fundación Paz, Prevención del Abuso Sexual. Tenemos participación del público. Dice: hola, felicidades. ¿Cómo le digo a mi nieta que le limpió la pipí? ¿Qué le limpió? Dice ella. ¿Cómo decirle? La pipí es la orina, ¿no? Entonces, la parte por donde sale la orina, pues no es la pipí, señora. La parte por donde sale la orina se llama vulva. Y así hay que decirle, ¿no? Así es, no es una mala palabra. Esa no es una mala palabra. Pene, vulva, que nos acostumbremos a oír esas palabras y no solamente la pipí, la colita, que es terrible eso de la colita. Límpiate bien la colita. ¿Y cuál, mamá? ¿La de adelante o la de atrás? Todavía hasta 2 colitas tenemos, ¿no? Hay que utilizar los nombres correctos. Okay. Y con cariño, ¿verdad? En el tono en que lo digamos, eso es muy importante, ¿verdad? Para que la niña sepa que pues es un nombre y no es una palabra, no es una grosería, ni vulgaridad, ni le van a lavar la boca con jabón, ni nada. Sí, ahora, que en su familia nadie dice así y le da pena con los demás adultos, bueno, pues que la pena lo tengan los adultos. Pero usted, como abuela consciente, actualizada y evolucionada, háblele a su nieta con las palabras correctas para que ella vaya creciendo sintiéndose poseedora de un hermoso cuerpo femenino que lo respeta y que lo hace respetar. Así es. ¿No? Sí, porque hay personas que les da pena, mujeres adultas, decir vulva, porque no lo decían, ¿verdad? Es más, el término vulva no se utilizaba. Muchas personas la vagina, ¿verdad? Si es que lo dicen, y no es la vagina, es la vulva, ¿verdad? ¿Es la vulva? Todavía hay adultos que lo confunden. Así es, porque la vagina es el conducto que está internamente, que conecta la vulva con la matriz, ¿no? Entonces la vagina pues no se alcanza a ver, pero la vulva es la parte externa y es el nombre correcto. Las niñas tienen vulva, los niños tienen pene. Y así hay que decirle, señora, así con esa naturalidad y con esa confianza. Y aunque le hayan dicho a la niña o le vayan a decir en su escuela otros nombres, pero el que pega primero pega 2 veces. Usted le va a decir las cosas como son, de una manera natural, realista y positiva, y eso va a ser mucho más contundente en el desarrollo de la sexualidad de su nieta. Bueno, entonces estábamos hablando de estas conversaciones necesarias que debemos de tener con nuestros hijos, en donde abuso sexual infantil es cuando un adulto o un niño más mayor utiliza de forma sexualizada a un menor para beneficio propio, ya sea tocándole o excitándose con él. Bien, el abuso sexual es un delito tabú porque sus víctimas les cuesta mucho trabajo hablar de ello. ¿Por qué les cuesta trabajo, Gaby? También porque son amenazados por el agresor, ¿sí? El agresor pues no quiere ser delatado, por supuesto. Entonces lo que utiliza es el miedo. Amenaza al menor de que no lo diga, porque no le van a creer. Por supuesto que el menor dice, bueno, le van a creer al tío que quieren, ¿verdad? O al abuelito o a mi papá, no me van a creer a mí, porque pues ahí lo quieren, él tiene una posición importante en la familia.
aparte de que el agresor amenaza al niño, ¿sí? Le dice que no lo digas, porque si lo dices, o si tú te atreves a acercarte para decirlo, voy a lastimar a tu familia, ¿sí? Los voy a matar o los voy a lastimar o X cosa, ¿verdad? Entonces el niño lo cree, por supuesto, tiene miedo. O también ha habido casos donde incluso amenazan, lo voy a hacer, te voy a agredir a tu hermanita o a otro hermanito. Entonces, ¿qué hacen? Pues se prefieren callarse. Así para que no agredan a sus hermanitos, ¿sí? Entonces, todo lo que el agresor le dice, el niño lo cree. Uh-huh. Por eso que no se atreve a decirlo, porque tiene miedo que no le crean. Porque a veces, ha habido ocasiones, nos han comentado en algunas ocasiones, que los niños empiezan a hablar del tema y los papás, pues, a ver, ¿qué estás diciendo? Ay, no es cierto, lo soñaste, no puede ser. ¿Sí? Entonces, pues se cierran, ya no lo dicen porque pues ya no me van a creer o piensan que soy mentiroso. Entonces, guardan silencio. Así es. Una triste realidad que esperemos que con el tiempo ese silencio se rompa. Y si tú, amigo o amiga radioescucha, fuiste víctima de un abuso sexual en la infancia, no guardes más este silencio, no guardes más ese momento que te está posiblemente carcomiendo la vida y impidiendo a que vivas y goces tu sexualidad de manera plena, ¿no? También hay aquellos casos donde mamá se guarda el silencio y es cómplice también del agresor, sí, ¿no? Es cómplice. Podemos ver que en algunos casos pues tienen miedo de que se abra el tema, piensan que se va a acabar la familia, todos se van a desintegrar, y son situaciones fuertes, ¿sí? Es una situación fuerte, pero muchas familias salen fortalecidas cuando se trabaja de manera con profesionales que puedan acompañar a la familia, y las familias se fortalecen, ¿sí? Denuncian, se prepara la familia para llevar el caso y denunciarlo, y se trabaja con el niño, toda la familia, porque es involucrada, lastima a la familia, ¿sí? No solamente al niño, porque la familia pierde la confianza, ¿verdad? En la figura del papá o la mamá o el abuelo o el tío o el docente, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que es una situación muy dolorosa, pero se puede superar, ¿sí? Claro. Y se puede trabajar, no es el fin del mundo, y pues puede pasar tiempo y se sigue trabajando, ¿verdad? En el momento que sea necesario, porque a lo mejor pues se supera por un momento, pero cuando el niño o la niña inicia su vida sexual activa, pues puede regresar a algunas situaciones dolorosas, se vuelve a buscar orientación y se sigue trabajando. ¿Cómo detectar, así brevemente, que un niño está siendo abusado por un adulto? Hay varios indicadores. Podemos ver que pues el niño ya no disfruta de las actividades que antes para él eran placenteras. Puede tener alguna retroceso en su desarrollo psicosexual. En algunos casos hay una regresión. Los niños que ya no se orinaban, ¿verdad? Ya controlaban sus esfínteres, pues vuelven a orinarse o también a defecar. Entonces ahí hablamos de una regresión. Puede haber también de manera visible algunas infecciones genitales. Ahí estamos hablando de que puede tener alguna infección, ¿sí? Puede tener algún dolor al caminar. Pudiéramos decir que puede tener algún desgarro a nivel genital. Por eso, pues, tenemos que revisar, ¿verdad? Desde el comportamiento, su sueño, su alimentación, si está comiendo bien o está comiendo menos o de manera excesiva. Por ejemplo, en la escuela puede tener un bajo rendimiento escolar, a lo mejor se aísla de sus compañeritos, ¿verdad? Ya no sale a recreo, ya no le interesa salir a deportes, algo que le gustaba. Entonces, todos esos son indicadores de que algo está viviendo el niño. Puede haber terrores nocturnos, pesadillas, puede ser que no quiera salir de su recámara o no quiera ir a visitar pues a algunas personas, ¿verdad? Entonces todo eso nos puede dar algún indicador, ¿verdad? Una señal
se prenden los focos rojos de que algo está sucediendo. Por eso, pues, hay que hacer una revisión, ¿verdad? No solamente, a ver, ¿qué te pasó, verdad? Claro. Así de manera invasiva, no, sino ir detectando, buscando, ¿verdad? Indicadores, a lo mejor trae una infeccioncita porque no se hizo el aseo correcto, pero por eso es importante, pues, estar siempre al pendiente de nuestros pequeños. Y sobre todo, si ese niño no quiere ir con el abuelo, no quiere ir con el tío, no quiere quedarse con algún adulto en particular que sea familiar, hágale caso. Algo está pasando por ahí y más vale prevenir que tomar situaciones lamentables, ¿no? Bien, no quisiera que se acabara el programa sin que nos hablaras de la Fundación Paz, Gaby, por favor. Ay, sí, gracias, Gilberto. Sí, Fundación Paz se dedica a blindar las familias aquí del estado y de otros estados también de la República contra el abuso sexual. Busca capacitar a padres y madres de familia, a docentes y a profesionales para trabajar en la prevención, pero también en la atención de casos de abuso sexual, ¿sí? Se trabajan en escuelas públicas y privadas. Vamos a las escuelas desde jardín de niños, primarias, secundarias, para hablar de estos temas de manera adecuada, ¿verdad? Según el desarrollo psicosexual de los pequeñitos que atendemos. Y entramos a las primarias, pero primero que nada abordamos, capacitamos a padres y madres de familia. ¿Por qué? Porque, con todo respeto, ellos son los primeros, ¿verdad?, que tienen que conocer esta información. Nosotros apoyamos a los padres y madres de familia con su labor, ¿sí?, de manera conjunta. ¿Por qué? Porque la educación sexual no solamente es en casa, ahí se inicia, ¿verdad?, pero se refuerza en la escuela. Y también, por supuesto, en los medios de comunicación, ¿verdad?, que muchas veces pues es de manera muy, muy negativa la educación sexual que se da de manera informal. Okay. Pero trabajamos con padres y madres de familia para que vean que ellos tienen que abordar el tema. Y en las escuelas, pues, los apoyan, ¿verdad? Pero no le echen la bolita nada más a las escuelas, ¿verdad? Claro. Sino que de manera conjunta se habla de la prevención en el abuso sexual. Se elaboran materiales muy hermosos, manuales que elabora Fundación Paz de manera adecuada para los niños, con actividades lúdicas y muchos videos. Hay videos hermosos que pueden revisar en la página de la Fundación. Con mucho gusto puedo dar la dirección. Sí. ¿La doy? Sí, por favor. Es fundacionpaz.org. P-A-S. Porque es prevención de abuso sexual, ¿verdad? Así es, no de paz con Z, sino prevención, es Paz, P-A-S, prevención del abuso sexual. Así es, ahí pueden bajar los videos. ¿La página es? Fundacionpaz.org. .org. ¿Algún teléfono, Gaby? Sí, cómo no. Es el 3642-2803. 3642-2803. Cualquier información pueden llamar y obtener más precisamente conocimiento de este tema. También, Gaby, te agradezco mucho tu presencia aquí en el programa. Esperemos que pronto nos vuelvas a visitar. Con mucho gusto, Gilberto. Gracias por la invitación. Gracias a usted por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez. Le deseo que tenga una excelente noche.